Ahora continuamos, ¿ya? Mil disculpas, nos quedamos hace un momento en la práctica, cómo leer, entender el Nuevo Testamento, y estábamos mirando que los mapas nos ayudan muchísimo, y también las referencias para tener una buena comprensión de lo que vamos a decir, lo que vamos a enseñar, lo que vamos a compartir, ¿no? Porque a veces tomamos sin entender el pasaje, y cuando entendemos claramente nos podemos imaginar tantas cosas. Bien, les estaba comentando en la práctica de la lectura de Mateo 28, del 16 al 17, solo 2 versículos. Pero para predicar estos 2 versículos, vamos a tener que entender su contexto, también su historia, su geografía. Y mirábamos el mapa anterior, ¿no? A ver. Pueden ver, ¿no? Lo que estoy compartiendo, confírmenme si lo ven en la pantalla. Sí, sí, pastor. El mapa de Palestina en los tiempos de Jesús, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo está en Jerusalén porque allí estaban celebrando la Pascua. Antes que empiece la Pascua, esa noche que está con sus discípulos, después de de instituir el sacramento de la Santa Cena, les advierte en Mateo 26, 31 para adelante, les advierte que cuando le apresen, él va a estar, quiere verlos en Galilea. Ya. Se le corta la señal, pastor. Hay que orar. Busquen Mateo 26, versículo 32. Muy mala, a pesar de 20 megas, no funciona. Un ratito voy a pasarme a la conexión de la iglesia, del celular. Ya. A ver, ahí estamos. Sí. Ya. Espero que funcione este internet. Ya. Parece que cuando comparto pantalla se va, ¿no? Ya, ahí. Seguimos ahí, ¿no? No nos ha sacado. Sí. Está bien. Ya, correcto, gracias. En Mateo capítulo 26, versículo 32, encontramos, Jesús está anunciando lo que va a acontecer. Me van a apresar, ¿no? Les está diciendo en Mateo 26, ¿no? Versículo, miren, desde el versículo 30, dice: después que habían cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Cuándo les dice que Jesús quiere verlos en Galilea? Antes de su muerte, ¿verdad?
antes de su muerte. Y en el mapa mirábamos dónde queda Galilea. Arriba, al norte al de norte, Judea. al lado del mar de Galilea, ¿no? Ujú. ¿Se ha dado cuenta? Les dije que si caminábamos se demoraba 3 días. Sí, Y algunos lo hacían en 4 días. Cuando Jesús era pequeño, de 13 años aproximadamente, Jesús se queda en Jerusalén, en el templo, ¿no? Discutiendo. Y había avanzado 3 días de camino. Significa que casi había llegado a Galilea. Ya no tengo Wow. perrito. Y tenía que regresar otra vez para buscar a Jesús. Ya. Esta lectura. Miguel, Sí. apaga tu audio. ¿Y le gustó el pollo a tu hermano? Ya. Ya, sí, pastor. Ya. Entonces, antes de su muerte, le está diciendo, quiero verles a sus discípulos en Galilea. Y después de que él muere, después que resucita, ¿dónde están los discípulos? Sigue en Jerusalén. Siguen en Jerusalén. Entonces, al leer el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 7 y 10, vemos que Jesús les dice a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos que vayan a Galilea. Y en el versículo 10, otra vez Jesús mismo les dice, vayan, allá quiero verlos en Galilea. Si usted se ha dado cuenta cómo nos amplía la visión de entender el mapa, cómo nos ayuda a entender sus contextos para aclarar y enseñarnos la verdad bíblica, el Nuevo Testamento para entenderlo mejor, ¿ya? Por eso estamos en una introducción. Cuando leemos rápidamente todo, es como si viajáramos de un lugar a otro. Y cuando tú viajas de un lugar a otro, tú no te bajas, estás viajando, estás mirando, ¿no? Tal lugar queda La Merced, tal lugar queda Tarma, cada lugar queda La Oroya y llegas a Lima, ¿no? Entonces, cuando damos la lectura, no está en orden el Nuevo Testamento, sino las cartas fueron escritas de las más grandes a las más chiquitas, están ordenadas así. Tenemos que entender, ¿no? Para poder comprender. Se ha dado cuenta en estos 2 versículos, versículo 16, tenían que obedecer los discípulos, sí o sí. Por más que ellos estaban ahí y Jesús les había dicho Galilea quería encontrarse, los discípulos podrían decir acá nomás, ¿no? Si usted lee el libro de Juan, va a encontrar que los discípulos van a estar encerrados de miedo y Jesús se aparece a ellos, ¿no? Les da el soplo, luego desaparece, les reciban el Espíritu. Pero acá Mateo nos aclara y nos dice, se fueron a Galilea. Entonces, ¿dónde les da el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Les pregunto, ¿en Galilea o en Jerusalén? En Galilea. Galilea. Nos ayuda bastante a entender el pasaje, de entender una comprensión de los mapas, de la geografía, ¿no? Bastante, nos ayuda bastante. Y versículo 17 también está, ¿no? Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, ¿a quién se refiere que dudaban?
algunos. Mm, También podríamos investigar. ¿Y quién era? Tomás, ¿verdad? Entonces, una enseñanza acá, estudiantes, hermanos míos, hermanas mías, los discípulos de Jesús tienen que ser obedientes y tienen que obedecer, ¿no? Son obedientes. Y la otra, son adoradores, le adoraron. A pesar de la duda, los discípulos de Jesús obedecen y adoran. Un mensaje maravilloso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí, por favor? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Ya. Muy bien, entonces pasemos a otro. Ya, vamos a hablar de política, de religión, filosofía y sociedad en el Nuevo Testamento. Esta primera clase es más introductoria para poder entender el Nuevo Testamento, y la próxima clase ya vamos a estar viendo libros por libros, ¿no? O sea, los evangelios, hechos, las cartas pastorales, son 8 clases, entonces esta es la introducción. A ver, este mapa nos ayuda a mirar. El título primeramente dice Imperio Romano en los tiempos de Cristo. ¿Ya? Está con moradito, ¿ya? Imperio Romano. Y todo lo que está con moradito dentro. va a estar dominado por Roma, ¿ya? Todo eso domina. Ahí a todo Jerusalén, Samaria, Judea. También está inestable el internet. Se me sale un mensaje, ¿no? Ya. Antioquía, Galacia. Galacia, el Asia Menor, Éfeso, Grecia, hasta España, hasta no, Roma. Miren, desde Jerusalén o Antioquía, donde estaban las iglesias evangélicas, la iglesia de Antioquía habla Hechos, ¿no? Pablo hizo el viaje por Chipre, Creta, ¿no? Por Éfeso, ¿no? Hasta quería llegar a España, ¿no? A Roma también, a Roma, allá a Italia, ¿no? Miren, entonces esto nos ayuda bajo qué dominio estaba, ¿no? Los judíos en la época de Jesús, bajo el Imperio Romano. Ya. Entonces, en el Imperio Romano había el gobernante, ¿no? O sea, el presidente. Se le llamaba Herodes. Este Herodes habla en Mateo en el capítulo 2, ¿no? Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un rey vasallo, ¿no? Usado por el Imperio Romano para que gobernara todo el territorio de Palestina ocupado por Roma. Llegó a gobernar Palestina como rey vasallo de Judea, Galilea, Samaria e Idumea, entre los años 37 antes de Cristo y el año 3.
Esto significa que el año 3 muere. Herodes tiene en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana la autoría de ordenar, por ser el gobernante de Judea, la matanza de los inocentes en el tiempo que nacería Jesús. Mateo capítulo 2 del 13 al 23. Este gobernante de Judea era de una cruenta crueldad. Llegó a matar a todo aquel que pudiera aspirar a su cargo. Incluso ordenó la muerte de 2 de sus hijos por temor a que lo pudieran destituir. Wow, este es un Herodes, se le dice el grande, ¿no? Que había conquistado, wow, todo, casi Palestina. Y este Herodes, justo ahí donde este gobernante cruel, malvado, permite Dios que naciera nuestro Señor Jesús. Mientras más presión hay del gobierno de la maldad, la gente empieza a clamar, empieza a orar por un Salvador y Dios envía el Salvador. Ya no aguantaban a este rey malo. Eso es como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, sufriendo por el faraón. Entonces el pueblo empieza a clamar, empieza a orar. Y cuando ellos claman, Dios envía un libertador, Moisés. Hermanos, también me hace recordar la historia de la iglesia en el Perú. En el año 85 al 90, en el tiempo de Alan García. Bomba por aquí, por allá. Entonces la iglesia sufrió mucho, ¿no? Y mientras el terrorismo, terror, pues no, sembraba el terrorismo, sembraba el terror, ¿no? Con bombas, bajando puentes, cochebombas a los bancos, se iba la luz, teníamos que hacer cola para comprar. La iglesia, especialmente en Ayacucho, donde estaba más el terrorismo, la iglesia clamaba, mándanos, Señor, un Salvador. Y sin que ustedes la entiendan y la sepan, ¿no? Dios envió a Fujimori y él hizo retroceder al terrorismo, ¿no? Y la iglesia, en ese tiempo, la iglesia también creció, aumentó. Yo creo que en ese entonces la fe de muchos ya se había desanimado, pero Herodes el Grande cobraba muchos impuestos, mataba, ¿no? Él era el único Dios ahí que se hacía, ¿no? En la tierra. Y por esta razón le dicen el Grande, ¿no? Y miren, también ahí encontré la maldad, ¿no? De este Herodes el Grande. Consiguió que Marco Antonio, poseedor de la parte oriental del Imperio Romano, el título del rey de Judea y logró que fueran degollados Antígono II y su familia, los asmoneos, así como 45 partidarios del antiguo régimen. Eliminaba de esta forma a todos los posibles aspirantes a todo aquel que quería arrebatarle la corona. Su segunda esposa Marianna, de la estirpe de los asmoneos, también fue ejecutada por orden de Herodes. Nunca dudó en derramar sangre de su propia familia si veía peligrar la corona. Tras matar a Marianna, eliminó a 2 de sus hijos, Aristóbulo y Alejandro. Atendiendo a rumores de la conspiración contra su persona,
levantados por otro hijo, Antípater, a quien ejecutó tiempo después para intentar envenenarle. Herodes estaba obsesionado con sospecha de traiciones y conspiraciones en todas partes. Herodes el Grande. Pero Dios no permitió más que viviera este Herodes, ¿no? Después del tercer año de que Jesús se encuentra en Egipto, Herodes muere y le dice que regrese, ¿no? Pero ya no regresa Jesús a Belén de Judea, regresa arriba, ¿a dónde? Arriba a Galilea. Y en Galilea quedaba ahí Nazaret, ¿no? ¿Cómo nos ayuda a ubicarnos el mapa, no? ¿Se ha dado cuenta? Belén, en la partecita acá está Belén, ¿no? Ahí nace Jesús. ¿Y dónde se va? De Belén se va a Egipto, de Egipto regresa a Nazaret. ¿Cómo nos ayuda bastante la geografía, no? Y ahí vive, por eso se dice Jesús de Nazaret. Y muchos de los milagros de Jesús se realizan acá en este mar, ¿no? El mar de Tiberias, Capernaum, va a decir Betasda. Por ejemplo, el milagro del demoniado en Gadareno. ¿Dónde sucede? En Gadara, ¿no? Entonces, Jesús cruza el mar de Galilea, llega a Gadara, ¿no? Y entendemos dónde ha sucedido. No ha sucedido abajo en Jerusalén. Muy bien. Regresamos a nuestro texto. A ver, pero a ver cómo está esto. Ya. Después de muerto Herodes, en Mateo capítulo 2 del 19 al 20, al morir Herodes, dejó como legado a sus 3 hijos, ¿no? Y lo divide, ¿no? El gobierno en 3 de sus hijos. Bueno, 3 habían muerto de sus hijos, pero 3 quedan, ¿no? Miren, Arquelao se hace cargo de Judea, Samaria e Idumea. Arquelao. Filipo, ¿no? A Traconitere e Iturea. Entonces se hace cargo ahí. También Filipo son ciudades, ¿no? También Filipenses, ¿no? Llegó el apóstol Pablo y ahí llevó la iglesia. Herodes Antipas, Galilea y Perea, ¿no? Este es el momento en que se inicia la actividad de Jesús histórico, cuyos sucesos más importantes en la vida del Señor tuvieron lugar principalmente en 2 regiones del mapa de Palestina en tiempos de Jesús, Galilea y Judea. Entre Galilea y Judea se encontraban los samaritanos, ¿no? 2 regiones con regímenes políticos de gobiernos independientes, cada uno con su forma de mando dentro del Imperio Romano. Sus mandos diferentes, ¿no? A ver, ahí tenemos la familia de Herodes. A ver, Herodes, ¿se acuerdan de un rey Herodes que manda a matar a Juan el Bautista? ¿Se acuerdan o no?
Amén. Sí, ¿verdad? Ahí tenemos entonces, ¿quién es ese que mandó matar a Herodes, ¿no? Estos que están con X son Herodes el Grande que mandan a matar, ¿no? Hasta Antíparas, ¿no? Y este rey Herodes el Grande tiene 5 mujeres, ¿no? Doris, ahí también a Mariané 1, a Mariané 2, ¿no? A Matalace, ahí, y la cuarta, la Cleopatra, ¿no? Y ahí están sus hijos, pero Herodes el Grande manda a dar a 4, a su mujer, a 3 hijos, ¿no? Wow. Este era... Se fue y vuelve. Bueno, Herodes Filipo II, también de Mariané. Después vamos a mirar en el otro mapa dónde van a estar ubicados, ¿no? A ver. Arquelao. Herodes Filipo I, ¿no? Ahí tenemos a su hija Salomé, Herodías, ¿no? Ahí está la Herodías. Este Herodes de arriba, el de Filipo, le dice, te doy la mitad de mi reino, ¿no? Pídeme lo que quieras y pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. También tenemos aquí al otro lado Herodes Agripa I, Herodías, con Herodes Antipas. A ver, vamos a mirar el otro cuadrito. Tenemos por acá. Uy, no le he pasado el otro cuadrito. Hay uno que quería compartirles. Bueno, a ver si más abajo no están. Ya. No le he puesto, ¿no? Pero esto nos ayuda a ver cómo Herodes gobernaba, ¿no? A ver, ya. Ya. Ya, dejemos a Herodes y ¿qué tenía que ver Herodes con el Sanedrín? A ver. Han escuchado también la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, el Sanedrín, de cuántos se componían, cuántos eran. Y ahí en la foto, el sumo sacerdote se sentaba en el centro y el resto alrededor en forma de círculo, y los escribas también se sentaban para escribir todos los acuerdos que tomaban ahí en el Sanedrín. Es decir, como el Congreso de nuestro, ¿no? Sacan leyes, ¿no? Así era el Sanedrín. Entonces, en cuanto al aspecto religioso, Herodes modificó drásticamente el Sanedrín judío y lo correspondiente al cargo del sumo sacerdote. El pueblo del sumo sacerdote antes del gobierno herodiano poseía el carácter vitalicio, ¿no? O sea, el sumo sacerdote hasta que muera, y después podía tomar su hijo, el que lo heredaba, ¿no? Pero Herodes cambió esa ley y podía poner a quien él quería. Y este era el representante de la nación, ¿no?
Miren qué influencia tremenda tenía el Sanedrín en el gobierno. Y esto no ha cambiado, ¿ah? En nuestra sociedad política también. Aunque es poco acá en el Perú, pero sí, tiene bastante influencia, ¿no? El cardenal, lo ven los políticos, wow, como un dios, ¿no? Y así era el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús. Herodes, para poder tener el control sobre el sumo sacerdote, le suprimió dicho carácter, así como quitarle toda influencia en lo referente a la política y judía. Ese Herodes era tipo comunista, digamos, ¿no? Que cambiaba, que la constitución, en otras palabras, ¿no? Para poder hacer leyes a su antojo. Y cada ley que hacía no podía ser, como se dice, quebrantada, tenía que cumplirse. Y hay de aquel que no cumple, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pastor, irrevocable. Irrevocable, irrevocable, ¿no? El Sanedrín era como el Congreso, digamos, políticamente ahora, pero con Así influencia es, religiosa. así es, ¿no? Es como el Papa a nivel mundial, ¿no? También tiene bastante influencia. El Sanedrín era una especie de consejo judío de sabios, el cual era presidido por el sumo sacerdote y líderes o rabinos judíos. Este era el tribunal y el supremo sacerdote donde eran como jueces, ¿no? Ahí está. Ese era el Sanedrín. Tenía que haber acuerdos, pero la meta del apóstol Pablo era pertenecer ahí, ¿no? Y algunos dicen que llegó a ser, ¿no? Pero para llegar a esto tenía que ser casado también, ¿no? Por eso muchos comentaristas dicen que el apóstol Pablo fue casado. Otros dicen que no. Bueno, eso no hay que discutir tanto. Lo más importante es qué es lo que nos dejó, ¿no? El apóstol Pablo. Sus cartas, sus mensajes, sus consejos, su autoridad de la palabra en cuanto al matrimonio, a los jóvenes, la doctrina, a los romanos. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Es un hombre muy capacitado el apóstol Pablo. También tenemos que mirar a Jerusalén, ¿no? Bueno, ahí nos ayuda bastante esta figurita, la ubicación. A ver, tenemos al templo. Ahí está el templo, ¿no? Este rey, el rey Herodes, les había construido también, ¿no? El templo. Entra en mi casa. Una chanfaina era, una chanfainita, o como dice un aeropuerto, ¿no? Era un aeropuerto, ¿no? Entonces, miren, Jesús entra y divide, ¿no? Limpia el templo, también los discípulos empiezan a hacer la iglesia primitiva, ¿no? No esas leyes judías, no siguen eso, sino
es la iglesia primitiva aparte, ¿no? Los apóstoles empiezan a predicar y empiezan a ser 120, después 3000, después llegan a ser a más de 5000 y crece, ¿no? Y se extiende hasta el fin del mundo. Es la iglesia. Pero la política entró cerca de los años 300 con Constantino, otra vez a hacer convenio con la iglesia y otra vez vuelve a lo mismo. En el año 1500, la iglesia, no, Martín Lutero, 1517, hace la reforma de la iglesia, otra vez, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Entonces, es como decir en estos tiempos, la COMPE, ¿qué más hay? La COMPE, la confraternidad de pastores, de iglesias, todo eso, hay un representante, se juntan y van a la política, ¿no? Y hacen convenios, pactos con el presidente, digamos, ¿no? Y eso es lo que sucedió en el año 300. Hay libertad de culto, pero ya no hubo persecución y hay, como no hay persecución, entonces empezaron a vivir la fe, ¿no? Flaqueada, todo eso. Es muy importante, entonces, cuando hay presión, hay persecución, la iglesia clamó, buscó al Señor, como le estaba haciendo una comparación en los tiempos del terrorismo en el Perú, ¿no? Fujimori llega a ser presidente gracias a la iglesia evangélica, ¿no? Uno, porque la iglesia estaba orando por un libertador y él también se arrimó a la iglesia evangélica y la iglesia evangélica le dio su voto, ¿no? Y la iglesia, uy, chévere, libertad, ¿no? Para predicar el evangelio. Pero la iglesia en realidad, en ese tiempo, ya no es tan pura, diríamos, ¿no? Necesitamos que la iglesia haya santidad, purificación. Yo estuve el año 93 en Pucallpa, ¿no? Toda mi juventud. Y la primera vez que yo llegué a Pucallpa, me salí a comprar pan, ¿no? Y la puerta no se abría. Qué raro, dije, ¿por qué no se abre? Y la gente, había bulla afuera. Salgo a ver, un muerto en la puerta estaba. O sea que me quedé frío, ¿no? Y hay un lugar en Pucallpa que se llama La Lupuna, un árbol. La Lupuna es una forma, un árbol que tipo cruz. Y ahí colgaban al ladrón, al soplón, al mujeriego. Ahí daban muerte. Entonces era una situación, ¿no? El terrorismo entraba a las iglesias. No sé si alguien de ustedes habrá escuchado algún testimonio. Entraba en las iglesias y les decía, ¿quiénes están dispuestos a morir por Cristo? ¿No? Y ahí vivían la fe, la vida, y entonces pasaban adelante a morir a Cristo, a morir por Cristo. Y los terroristas decían, así como estos hombres queremos, fieles, que den la vida por Jesús, pero ustedes que no han pasado, cobardes, no los queremos, y los mataban, ¿no? Los mataban. Entonces, miren, cuando no hay persecución, cuando no hay, la iglesia como dice, se relaja, ¿no? A veces necesitamos mano dura de parte de Dios para clamar. Eso es lo que pasaba también en el tiempo de los jueces en el Antiguo Testamento. Y del año 350 para adelante, uy,
se relaja la iglesia, ¿no? Hasta 1517, Martín Lutero dice, esto está mal, la salvación es las 5 solas. En la política, así estaba mezclada la religión con la política, ¿ya? Pero esto es interesante, ¿no? Lugares claves que podemos entender ahí. Tenemos ahí el templo, donde Jesús también profetiza que este templo no quedará piedra sobre piedra, y se cumple el año 70 después de Cristo, ¿no? Ahí tenemos al Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, el estanque de Siloé. Ahí está, donde lo manda, donde el paralítico, ¿no? Tiene que entrar cuando se movía el agua. La última cena, donde se lleva a cabo el teatro romano, Palacio de Herodes, también la colina del Calvario, donde lo crucifican a nuestro Señor, también es conocido como el Monte de la Calavera, ¿no? Calvario viene de calavera. Allí también, este es el mismo lugar donde Abraham lo ofrece a su hijo Isaac, ¿no? Ese mismo lugar, y ese es el lugar que Dios proveyó a Jesús como sacrificio, como el cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el lugar. A ver, ¿qué más encontramos? Ya vamos a ir terminando, ¿no? Las políticas de Roma en el gobierno de Palestina. En el tiempo que nace Jesús, Roma es gobernado por el emperador Octavio Augusto, quien se mantiene en el cargo hasta el año 14 de la era cristiana. Para el tiempo del suceso de la muerte y resurrección de Jesús, Roma es gobernada por Tiberio, quien ocupa el cargo de emperador de Roma desde el año 14 hasta el año 37 después de Cristo, ¿no? También vamos a leer Augusto César, ¿no? El emperador. Aquí dice Octavio Augusto, ¿no? Es el emperador romano. A estos emperadores se le llamaba, pues, Kyrios, Señor, ¿no? Pero cuando los discípulos empiezan a predicar y a llamar a Jesús Señor después de la resurrección, antes le llamaron maestro, Raboni, el maestro, ¿no? Y es interesante que en esta política, ¿no? Se les permite costumbres locales, ¿no? Se reserva las decisiones de la política exterior, controla la moneda, los caminos y exige el pago de impuestos elevados. A Jesús le dicen, no, es lícito pagar impuestos. Y Jesús, a ver, denme la moneda. ¿Y de quién tiene la figura? Dice, no, de César. Den a César lo que es de César, ¿no? Se vale de las autoridades locales vasalladas, ¿no? ¿Qué autoridades? Por ejemplo, los cobradores de impuestos eran mal vistos. Uno de ellos tenemos a Mateo, ¿no? Que era un cobrador de impuestos. Cobraban más de la cuenta y ellos se enriquecían. Tenemos también a Nicodemo, ¿no? Y permiten que la justicia ordinaria sea controlada por el Sanedrín y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era también ahí en el Sanedrín la máxima autoridad, ¿no? Ya lo mencionamos anterior.
Solo el procurador de Roma era quien tenía autoridad para sentenciar a pena de muerte. Así es. Pero, ¿cómo sucede que muera nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sentenciado por Herodes, ¿no? Por Pilato, y hay justicias. Bueno, esta es una pequeña introducción en cuanto al Nuevo Testamento, ¿no? A ver. Vamos a preguntar ahora. A ver. ¿Qué dicen estudiantes? ¿Qué dicen? A ver, algunas preguntas hay en el chat. A ver, vamos a mirar el chat. No hay ninguna pregunta. A ver, el Nuevo Testamento. Entonces, pastor, el rey Herodes, asimismo, él se anunciaba como el rey de los judíos, ¿no? Porque Sí. él no quería que Jesús, que naciera un rey, ¿no? Un rey hebreo, no un rey de allá él no quería, creo que no quería que naciera, o que haya otro rey, ¿no? Por eso que él mandó a investigar, digamos, ¿no? Tanto así que fue a investigar que se reunía con los escribas, dice, y con los fariseos, ¿no? Porque Sí. prácticamente le hacían saber a ellos, entonces, y a través de ello, yo estaba viendo que le dijeron, ¿no? Dijeron en Miqueas capítulo 2, dice, ¿no? Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrán y el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, a través de eso, creo que Herodes se enfatizó y le mandó, y se negoció con esos magos, Los magos. ¿no? Sí, y lo lleva, y fueron allá, digamos que, según, ¿no? En Belén irían a ser el rey de los judíos. Y que toda esta nota, ¿cómo pasaba, no, pastor, para que sucediera, tanto así que no consiguieron, claro que los magos no dijeron, mejor dicho, a dónde estaba él, porque obviamente los magos lo vieron, ¿no? Al Señor, ¿no? Y trajeron esos regalos, digamos, ¿no? Esos tres regalos para el Señor y a través de eso, en su caos que tenía este hombre, porque le llamaron loco, ¿no? Porque también él mató a su familia, digamos, ¿no? Claro. Y tanto así, pastor, que él mandó también matar a los niños, ¿no? A la edad de 2 años, porque él no tenía él tenía esa mentalidad, digo, que él quería ser el único, ¿no? Algo así, digamos, ¿no, pastor? Así es. Creo que has explicado muy bien. Excelente, ¿no? Ahí tenemos, claro. Herodes el grande, el malvado, que manda a matar, ¿no? Menores, pero qué lindo. Si ustedes se dan cuenta, como mencionó César, el rey Herodes lo tenía al Sanedrín, tenía a los escribas y les dice, indaga, ¿no? Indaga y les pregunta, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Y le dicen, en Belén. Y por esta razón, él da el decreto y la orden que vaya a matar a todos los niños. Ahí está el genocidio. Y en estos tiempos también hay Herodes. Hay presidentes en Latinoamérica que están permitiendo aprobar la ley del aborto. ¿No? Y miren, la política. Pastor, una consulta. Sí, Carlitos. Sí, el punto de vista de Herodes no era tanto un principio religioso, sino que Judeo-Palestina, dependiendo de la época, era una zona muy, muy conflictiva y también era un punto
de conexión entre lo que era Asia, Europa y África, que era Egipto. Entonces, siempre en la zona de Palestina había insurrecciones. Entonces, la presencia de un rey en un pueblo que políticamente y tradicionalmente siempre se había levantado en armas, o insurrección o guerra de guerrillas, como el caso de los macabeos, generaría obviamente un conflicto civil que podría derrocar a la familia de Herodes y poner en su lugar a una familia real judía. Entonces, realmente la preocupación de Herodes es una preocupación netamente política, no religiosa, debido al tema básicamente de lucha de poderes, ¿no? Así es, así es. Herodes, él cuida su trono, ¿no? Él Así es. no quiere saber nada de política, Herodes no quiere saber nada de religión, con tales que estén en paz y que me obedezcan y den los tributos y que no haya sublevaciones, paros, como en estos tiempos podríamos entender, ¿no? Entonces él ponía manos fuertes. Y como dice aquí Carlitos, si alguien se levantaba, ¿no? Se levantaba y formaba un grupo para querer sublevarse, tenía que morir el líder con todos sus seguidores. ¿Ya? En el caso de Jesús, Jesús tenía que morir y también tenía que morir todos sus discípulos. Pastor. Para acabar con todo, ¿no? Sí. Claro, justamente los escritos de Josefo indican que Jesús, bueno, cuando ya, no solamente cuando nace, sino antes del nacimiento de Jesús, durante la vida de Jesús y un poco tiempo después, hubieron varias insurrecciones. Tanto es así que Matusalén no era, se me fue el nombre ahorita del maestro de Pablo, Gamaliel. que es el Gamaliel, justamente Gamaliel, dice, ¿no? Tengan cuidado de que si esto es de los hombres, va a pasar. Mataron al líder, va a pasar, porque había un montón de insurrecciones. Claro. Pero si esto es de Dios, tengan cuidado de estarse enfrentando al Dios vivo. Claro. ¿No? Y él era bien judío, y la formación de Pablo, ¿no? Entonces, ahí por lo que manifiesta Josefo, vemos que había muchas insurrecciones, los celotes eran parte de eso. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema de uno de los apóstoles había sido un celote, pero también teníamos a publicano, ¿no? Entonces ahí vemos dentro de los discípulos todo un tema de enfrentamiento fuerte, ¿no? Aparentemente tenían, no, son los discípulos, ¿no? Pero habían cosas pesadas ahí, ¿no? Y es bueno poder conocer el contexto para poder entender cómo Dios, por ejemplo, Teología de la Liberación, mucho se lanza al tema político, que para mí no está mal, pero digamos que es muy, no es sectarista, pero es muy extremista, es la palabra correcta, y comienza a dar un énfasis muy político cuando más bien Jesucristo marca una distancia del aspecto político porque él conocía que su reino no era de este mundo, ¿no? Claro. Entonces, ahí es interesante poder ver los diferentes puntos de vista y los intereses de cada grupo, no solamente desde un punto de vista religioso, ¿no? Sino también de por qué era, ¿no? Todo esto. Sí, correcto, ¿no? Es muy importante entonces entender todo esto porque habían, como dice, celotes, ¿cómo más había? Se me ha ido. Publicanos. En la parte política. No. Está también los neutrales, que eran esto donde está el Qumran, se me fue ahorita el nombre. Claro. Se me fue el nombre, pero era un grupo religioso y apolítico, ¿no? O sea, aislado de la política. Estaban los saduceos, la parte religiosa, y los fariseos, por lo contrario. Los fariseos, ¿no? Sí. No, habían varios grupos. Y Pastor, gracias. Una duda, Pastor, que sí. siempre me quedó cuando estuvimos estudiando antes Nuevo Testamento.
Ya. Pablo en algún momento, incluso Juan en Apocalipsis, algunos comentarios dicen que algunos emperadores romanos los consideraban los apóstoles como los anticristo. Pero por otro lado también se enseña a obedecer a las autoridades. Entonces, la posición de algunos comentaristas, que no son todos por supuesto, mencionan de que sí, uno tiene que respetar, pero hay, especialmente en el caso de Domiciano y otros, en los cuales comienzan una persecución encarnizada contra la iglesia, definitivamente cambia la posición aparentemente de los apóstoles frente a la autoridad, ¿no? ¿Qué tan cierto es? Bueno, eso es lo que yo leí en un comentario. Entonces, para mí, ahí en ese aspecto, porque para algunos, cuando dice sí hay que obedecer a las autoridades, pero la pregunta era, ¿qué pasa cuando la autoridad no hace lo que tiene que hacer, sino que toma una posición más que mundana, digamos, una posición contraria o incluso agresiva contra la iglesia, ¿no? En este caso de persecución. Ahorita estamos también en los últimos tiempos y no nos sorprendería que el Estado o algunas autoridades entren en esa posición. Por eso iba la pregunta. Claro. Claro, Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo va a hablar, dice, sujétense a las autoridades, ¿no? Cuando una autoridad es cristiana, ¿no? ¿Quién no va a querer sujetarse? Todos, ¿verdad? Y el emperador romano quería escuchar al apóstol Pablo, ¿no? Y por eso también el apóstol va hasta Roma, ¿no? Pero en el tiempo de Hechos capítulo 4, encontramos ahí otro Herodes. No es el Herodes, no es el gobernador que está en Roma, ¿no? Este Herodes les manda y les prohíbe que no hablen de Jesús. Y entonces los apóstoles dicen, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sacar la conclusión que tenemos que obedecer las leyes que nos benefician, las leyes que construyen, están a favor, defienden la vida, al huérfano, a la viuda, al pobre, al territorio, a la nación, ¿no? Esas leyes, ¿no? Pero si un rey tirano nos habla y nos dice que prohibido de predicar, entonces eso creo que no podemos callar nosotros, tenemos que seguir, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos gobernantes. Esto es muy importante. La iglesia debe ser misionera, ¿no? Hasta el fin del mundo. Pero hasta el fin del mundo, esto implica también de ser misioneros en diferentes áreas. Porque cuando habla hay diferentes pueblos, ¿no? Diferentes etnias. Y cuando habla de etnia, en el griego, también está refiriéndose a un grupo, ¿no? Por ejemplo, una etnia de los profesores, una etnia del Congreso. Entonces, lamentablemente la iglesia ha sido apolítica, ¿no? Que no, nosotros no somos políticos, no. Pero también habla mucho de política, es el arte de gobernar bien. Y la Biblia dice, cuando el justo gobierna, entonces como cristianos no nos hemos preocupado por elegir o por preparar una persona enteramente preparado y capacitado para toda buena obra para que gobierne. Por lo menos El Salvador ahora tiene un buen presidente, ¿no? Y está influenciando en la nación, y lo que dice la respetan, y los estudiantes, los universitarios tienen becas, tienen estudio, tienen su tablet, tienen su computadora. Esto es, el pueblo está alegre, contento, ¿no?
Eso nos faltó a la iglesia, ¿no? Nos hemos contentado en aleluya, gloria a Dios, pero no nos hemos preocupado preparar doctores médicos, abogados, ingenieros, arquitectos que hagan puentes, que construyan, que tener un equipo, ¿no? Por eso el que llega a la política como pastor, llega a la política, no tiene un respaldo, pues, de un arquitecto, de un ingeniero, de un abogado. Entonces es muy difícil de gobernar, ¿no? Entonces, ahí se los conoce de qué están hechos, ¿no? Por eso, también como pastores u otros líderes no han hecho buen ejemplo para que estén ahí en la política y han entrado a la política, han hecho quedar mal a la iglesia, a Cristo, ¿no? A los evangélicos, y estamos, como dice, divididos, ¿no? Presbiterianos, bautistas, aliancistas, no aliancistas, los de la U por un lado. Entonces, por todo estamos, ¿no? Pero no estamos unidos. Si ustedes se han dado cuenta en este tiempo también, algunos, la iglesia Nazareno, dicen que es el Castillo, ¿no? Entonces, toda la iglesia Nazareno ha votado por Castillo. Hay pastores, otro grupo, no sé, la Compe, por Keiko, ¿qué más hay? Otro, no sé por quién, ¿no? Pero entonces estamos divididos, ¿no? Y la oración del Señor Jesucristo no fue así, fue para que sean uno, ¿no? Entonces, si la libertad no nos une, la persecución nos va a unir. Me acuerdo... Pastor, una consulta. Sí. Es justamente lo que estaba hablando ahorita, ¿no? Bueno, yo he participado en política cuando he estado en la universidad, también cuando he estado en el trabajo. Y una de las deficiencias fuertes que veo en la iglesia, en las iglesias en general, es el temor a participar en el mundo. Y cuando me refiero a temor a participar en el mundo, es que es fácil estar en las cuatro paredes, pero es difícil mantenerse como un buen cristiano fuera de esas cuatro paredes. Claro. Por ejemplo, en mi caso, a mí me toca enseñar y no es fácil, por ejemplo, el hecho de dar testimonio en medio de no cristianos, especialmente si por el tema esto de aquí del tema privado y todo, te prohíben predicar. Entonces, en mi caso, yo comparto, predico, pero lo hago, por ejemplo, yo siempre no digo textos bíblicos, mejor, perdón, corrijo, no digo citas bíblicas, digo los textos bíblicos, pero sin dar la cita, y lo digo como principios. Entonces, los evangélicos saben qué estoy diciendo, y los que no son, la palabra es sembrada, ¿no? E incluso a veces me han querido poner trampas y he tenido que ser bien, como dice la palabra, astuto como serpiente para no caer. Y finalmente es el testimonio lo que presiona y lo que da la cara, ¿no? Incluso mi jefe en algún momento, aún cuando yo he tenido dificultades, él me ha hablado, él no es creyente, pero él me ha hablado, mira, tú tienes un testimonio, a ti te están viendo, así que tienes que tener cuidado de eso. Y a mí me sorprendió porque no es fácil poder estar en un ambiente así, ¿no? Y en el caso político, pastor, como usted lo menciona, hay muchos, incluso pastores, que dan mal testimonio, ¿no? Ahora, la pregunta iba por lo siguiente: ¿en qué medida estamos preparando líderes? Porque a veces lo vemos que los líderes tienen que ser pastores, y si no son pastores, no los reconocemos como líderes. Pero ¿en qué medida la iglesia prepara laicos que no necesariamente tienen que estar en el ministerio pastoral, pueden ser en otros ministerios, y ejercer puestos o posiciones en la política para poder ser buenos gobernantes? Y no necesariamente tienen que ser pastores, ¿no? Porque a veces hay la concepción, ya líder, pastor, pero no todos, incluso son 5 ministerios, ¿no? No todos han sido llamados a ser pastores, ¿no? También hay maestros, ¿no? Pero a veces el maestro también quieren que sea pastor, ¿no? Entonces, ¿en qué medida estamos preparando a nuestros líderes
para que realmente puedan ejercer responsabilidades tanto dentro como fuera de la iglesia. Esto es muy importante lo que mencionas, ¿no? Entonces, hablabas al principio de obedecer a las autoridades, pero de aquellas que están de acuerdo a los principios bíblicos. Ahora, también es muy importante, ¿no? Y como iglesia nos hemos quedado, ¿no? Y hay que, por ejemplo, en mi iglesia tenemos programa de compasión. Y aquí les digo yo, van a salir seminaristas, abogados, ingenieros, arquitectos, ¿no? Y contadores. Necesitamos en todas las áreas. Y yo tengo acá en la iglesia algunos hermanos, es uno de ellos catedrático, me dice, pastor, es difícil. No necesitas predicar allá, le digo, tu vida, tú eres la luz, las algas, con tu vida, con tu testimonio vas a predicar. Hay un abogado también, ¿no? Es secretario del Poder Judicial de acá de Oxapampa. Y me dice, pastor, sus oraciones, porque como secretario yo tengo que escribir, tengo que escuchar, todo, traspasar al papel, y a veces el juez, su superior del juez viene y me dice, acá está tu parte. Y yo no puedo hacer esas cosas. Entonces, por no recibir, me rechaza, me trata mal, me pone más trabajo, me deja más carga, no cumplo, informa que estoy haciendo tantas cosas y solamente yo estoy orando, pastor, ¿no? Y eso está en el Poder Judicial, en la municipalidad, en la corrupción, ¿no? Pero cristianos valientes deben estar ahí en esos lugares, en la UGEL, en el hospital, en el gobierno regional, ¿no? Necesitamos mardoqueos, ¿no? Mardoqueos que no doblen no solamente sus rodillas ante los césares, sino no doblen su avaricia, ¿no? O por querer tener más. Entonces, Profesor, sí. profesor, disculpe, quizás esto están practicándolo un poco, quizás malamente o buena, no sé, son los del FREPAP, ¿no? Los israelitas, que se están metiendo a la política, digamos así, tratando de influenciar su doctrina, ¿no? Bueno, vamos, ya son las 10:07, tenemos un minutito más. Sí, Prefab nos ha dado el ejemplo. También habían congresistas de Prefab, yo lo escuchaba, gente muy preparada había, hay gente preparada, ¿no? Y esto no viene de la noche a la mañana, pues una preparación viene de años, ¿no? Viene luchándolo, ¿no? Y mira, ya tiene fuerza en el Congreso, ¿no? Lamentablemente es una falsa doctrina que tienen ellos, ¿no? Pero su enfoque, todo eso, muy bueno, ¿no? Y si ellos quieren gobernar con la Biblia, porque hubo presidentes, por ejemplo, George Washington dijo, es imposible gobernar sin la Biblia, ¿no? Entonces, si hay gobernantes temerosos de Dios que gobiernen con la Biblia, magnífico, ¿no? Buenazo. Por eso, ustedes prepárense para todas las áreas. Pero es muy cierto, como dice el hermano, Habrá hombres. Es difícil mantenerse como cristiano en un trabajo secular, ¿no? Muy difícil. Pero es muy interesante, ¿no? Porque tienes a un Dios, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra. Y si Dios te ha llevado ahí,
Dios también te guarda, te cuida, te bendice, pero no hay que despegarse de Él. Hasta ¿Ya? mañana lo llevo. No hay que despegarse de Él, porque Él nos da la victoria, ¿no? Y todo es posible. Les comentaba de este juez, ¿no? De este abogado. Y miren, le dio el COVID, mandaron otro superior que de este COVID, que le dio el COVID, a él lo cambiaron y ya tiene otro. Pero en ese tiempo de que ha estado una semana, creo, él asciende a jefe. Entonces, mantengámonos en santidad para que Dios nos lleve a otro nivel. Todas las cosas que suceden y pasan nos ayudan para bien, ¿no? Gracias a lo que Herodes hizo, podemos ver la providencia de Dios, proveyéndole oro y plata a Jesús para que pueda vivir bien en Egipto, pueda mantener, ¿no? Dios es un Dios que está en el trono y Él permitió que todo esto aconteciera y estas se han escrito, dice San Juan 20, 30 y 31, creo. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida eterna. Muy bien. Amén. La próxima clase, el próximo jueves, ya terminen su tarea del curso anterior, porque ya vienen las tareas de la próxima clase. Oremos al Señor. Gracias, eterno Dios, por ser tú nuestro maestro y por ser tú el centro de esta clase. Y a ti te honramos, te glorificamos en medio del caos, en medio de un pueblo que andaba en tinieblas y oscuridad. Resplandeció gran luz, y esa luz resplandezca por tu Espíritu Santo en nuestros corazones y avives el fuego, tus hijos, en tus hijas, para que continúen, Señor, aprendiendo lo que tú nos quieres enseñar para poder también aplicarlo donde quiera que tú nos llames a tu servicio. Estamos dispuestos y sigas bendiciendo también a aquellos alumnos que están pasando dificultades por algún familiar enfermo. Extiende tu mano, Señor, y ayúdalo, ayuda. Gracias, eterno Dios. Bendice a cada participante de esta clase. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Un abrazo, un abrazo. Dios los bendiga. Ya, estamos. Gracias. Gracias, Gracias, pastor. Pastor David. Próximo jueves. Ya, Muy interesante la clase. sabiendo